Muy bien. A todos los que acaban de ingresar, muy buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de líneas y paralelos. Entonces, cuando hablamos de líneas y paralelos, ¿ya? Podemos nosotros tener, ¿ya?, las principales líneas imaginarias que se traza con respecto al planeta Tierra. Entonces, nosotros en este primer punto que vamos a tener en el tema de líneas y paralelos, vamos a tener las líneas imaginarias que se va a trazar. Para eso podemos ver el eje principal, ¿no? El eje principal que se va a trazar, y en esta parte obviamente la Tierra siempre vemos nosotros que tiene una inclinación. Esa inclinación correferente al vertical tiene de 23 grados y 27 minutos aproximadamente, es la inclinación que tiene, ¿ya?, por un lado. Y si lo tomamos por el otro lado, que lo vamos a aplicar, tiene de 63 grados 33 minutos, de tal manera que hace un ángulo de 90 grados. Ahora, si nosotros podemos aquí visualizar la forma vertical, que así se le conoce, ya, de los ejes imaginarios, en este caso nos estamos refiriendo a los meridianos, el meridiano principal considerado del punto cero o del grado cero es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Y en el otro caso estamos considerando los paralelos. Los paralelos son, en cierta manera, nosotros vemos lo que viene la línea horizontal, o sea, trazado en la línea ecuatorial, o sea, el Ecuador, y del Ecuador, todos los que son sus paralelos, tanto en la parte de abajo inferior y superior. En el lado superior tendríamos al trópico de Cáncer, que sería el paralelo al ecuatorial. Y la parte de abajo tenemos el trópico de Capricornio, que también es paralelo al Ecuador. Esos son los paralelos, ¿no? Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. En el otro caso son los meridianos, ¿no?, de forma vertical. Aquí vamos a hacer un paréntesis posiblemente para hacer una pregunta de manera general a todos, ¿ya? Entonces, la pregunta, no sé, cualquiera que me responda, ya dice su apellido, o entonces responde y después dice su apellido. ¿El Perú a cuántos grados del meridiano de Greenwich está ubicado? O sea, dicho de otra manera, el meridiano de Greenwich, que estamos hablando del meridiano, el Perú está ubicado al lado izquierdo propiamente, ¿no? Lo que es al oeste. Entonces, el meridiano de Greenwich al lado izquierdo, entonces es considerado menos. Pero la distancia en grados, ¿ya? La pregunta puede venir con lo que más que nada se habla en grados. Entonces, si el meridiano del Greenwich es considerado 0, ¿ya?, 0 grados, entonces, ¿a cuántos grados al lado izquierdo, al oeste, está el Perú? Porque de acuerdo a eso se trabaja el tema de horas. No sé si se acuerdan el tema de horas, que han trabajado posiblemente el año pasado, el anteaño pasado, el tema de horas. ¿A cuántos grados se encuentra el Perú del meridiano de Greenwich? Tomando en cuenta que el meridiano de Greenwich es 0. ¿El Perú a cuántos grados se encuentra? ¿Ustedes han visto cuando entran a su celular dice -5? ¿No han visto la zona horaria con su computadora cuando programan, o en celular cuando programan dice -5? No sé si se ubicaron eso. Ahora se van a dar cuenta, el horario del Perú dice -5. Yo sé que nosotros estamos retrasados, claro, son considerados -5 con referente al meridiano de Greenwich. -5. Ese es el retraso en la zona horaria que nosotros tenemos. Pero se dice que en grados son 75 grados al lado oeste del meridiano de Greenwich que se encuentra el Perú. ¿Cómo calcularon 75 grados? Justamente con las líneas imaginarias. Y después de eso ya se sacan las horas. Con eso se calculan las horas también, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces a una pregunta todavía más aquí, antes que me pasen. Una de las preguntas importantes que se hacen. ¿Los paralelos son de forma horizontal o de forma vertical? Puma, una pregunta, Puma. ¿Los paralelos son horizontal o vertical? Paralelos. ¿Cuál? Puma. Aquí están.
¿Vertical? No, Horizontal, horizontal. Horizontal. Ah, ya. Horizontal. Santayana, Vuelvo a Santayana. repetir, los paralelos es el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio son los paralelos. ¿Paralelos con referente a quién? Paralelo con referente a la línea ecuatorial, o sea, la línea ecuatorial y sus paralelos. Recuerda que los paralelos nunca se logran interponer, no hay un punto, ¿no? Son paralelos, ¿ya? Y los meridianos, ya esos son forma vertical, ¿ya? Eso sería una pregunta. Pasamos ahora sí al siguiente punto que ya vamos a ir desarrollando. Entonces, el siguiente punto que vamos a desarrollar es la siguiente. Las líneas imaginarias. Son líneas o trazos rectos que se van haciendo y esto sirve para la orientación propiamente, ¿no? Hablando del eje, hablando de los verticales o también hablando de los radios, ¿ya? Algunas veces se logra tomar incluso parte de la circunferencia, todas esas líneas que se va trazando, ya incluyendo ya llegar hasta la cartografía, la geodesia, son otros temas que va a estudiar de cómo la Tierra finalmente está, cómo se puede hacer el estudio para hablar a la latitud, longitud, todo eso. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Muy bien, pasamos entonces al punto del eje terrestre. El eje terrestre, ya también llamado es el eje de rotación, así se le conoce, es el eje principal de la Tierra, ya considerado por digamos, por la parte superior, el polo norte, y en el extremo, el otro extremo sería el sur, sería considerado el polo sur. Como antes le decía, ¿no? Tiene una inclinación de 23 grados con 27 minutos. Esa es la inclinación que tiene el eje con referente a lo que nosotros consideramos los estudios. Pasamos un poquito más adelante. ¿Ya? Aquí vamos a hablar acerca de los verticales. Nos vamos a centrar netamente en los verticales. Cuando estamos hablando de los verticales, en este sentido, ¿ya? De la parte norte a la parte sur, eso es considerado los verticales, y en los verticales comúnmente uno de ellos se conoce como el meridiano, ¿ya? Y el meridiano más conocido es el meridiano de Greenwich. Pero asimismo también tienen dos extremos, que estos dos extremos para ubicarse también le han puesto un nombre, ¿no? El extremo del cenit en la parte norte y el extremo del nadir. Eso es un tema tal vez para identificación. El cenit y el nadir, ¿ya? Esos son los extremos que así se le conoce. Eso no, tal vez más adelante en la pregunta ya lo vamos a resolver algunas dudas. Otra de las líneas imaginarias, vuelvo a repetir, son líneas imaginarias, son considerados los famosos radios. Uno de los radios más conocidos que nosotros tenemos es el radio ecuatorial. Aquí vendría la pregunta, ¿por qué los radios en esta circunferencia no son exactas? Buena pregunta, sí, en cierta manera. A ver, voy a hacer una pregunta y a lo mejor lo voy a trasladar a ustedes y después lo vemos, ¿ya? Este es libre, ya, por favor, este es libre. ¿Ya? Esta es libertad. Muy bien, libre. ¿Quién me quiere contestar por qué los radios no son exactos? ¿Por qué difieren un poco? Así lo han medido y así difiere ya. Está hablando en kilómetros, en distancia. ¿Por qué los radios no son exactos? Algo que se me viene a la mente, por favor. Ya, si no es así, preguntamos. Bueno. Ya. Preguntamos puro inteligente, pero aquí preguntamos. No se desactiven su audio, por favor, cuando hacemos preguntas. Profesor, una pregunta. ¿Puede ser porque el planeta es ovalado? Ya, ahí está. Un buen aporte, digamos un 50, 70%. Ya está. Porque la Tierra gira sobre su propio eje. No, pero lo están midiendo, la línea ecuatorial no cambia de sentido. Gira, igual sigue siendo línea ecuatorial. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Siempre los climas se mantienen. Claro, ayuda en algo, sí es cierto, pero no es mucho. Lo que habló Santayana. Volado ya por lo menos ayuda. ¿Quién dijo eso, por favor? Santayana. No, habló un hombre, un varón. Nicolás. Ya.
Ya, Nicolás. Ya. Lo Entonces, tengo que demostrar. sí, disculpe. Ya. Uno de los temas principales, no, el que me dijo primero Balao era el que le estaba preguntando. Una pregunta era, exacto, ¿por qué las distancias de los radios no son tan exactos? ¿Por qué el norte es diferente? ¿Por qué la línea ecuatorial es diferente la distancia? Y está establecido ya, eso ya lo han marcado en cierta manera con una medida que lo hicieron, un aproximado, y en el aproximado no coincide las distancias. Ya, aquí está la respuesta. ¿Cuál es la forma real de la Tierra? Real. Ovalada. ¿No? No. Redonda. No, tampoco. Real. Ovoide. ¿Cómo? Ovoide. No tiene Ovoide. forma, no tiene forma. ¿Quién dijo ovoide? Yo, Hidalgo, profe. Hidalgo, ya, por ahí va. ¿Estás en un ¿Esférica? 90%? No, va por ahí. Ah, geovoide, geovoide. Geoide. Ahí está, ¡Ay, geoide, geoide. verdad! ¡Muy bien! Claro, ahí está la respuesta, ¿no es Todo cierto? cerca, profe, mi punto. Claro, con geoide te das cuenta que la Tierra, la forma real no es como nosotros presenta como un círculo, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que para el norte, digamos sur, o en este caso a la línea ecuatorial, las distancias se aproximan, pero no son tan exactas. Ya está, ahí está la respuesta. Muy bien. Entonces, una vez más, ahora sí silenciamos y pasamos a continuar al otro punto, ¿ya? Entonces, los círculos imaginarios. En este caso, cuando hablamos de círculos imaginarios, comúnmente nos vamos a referir a los paralelos y a los círculos imaginarios. Entonces, los círculos imaginarios son trazos curvos que seleccionan la Tierra. Y aquí lo vamos a ver. Ya, espérate un momentito, vamos a admitir a todos. Ya está, pasamos. ¿Ya? Entonces, el círculo imaginario más conocido o mayormente conocido es la línea ecuatorial, ¿no? A este también se le conoce como el ecuador terrestre, hablando de la Tierra. ¿Ya? Se sobreentiende que el paralelo de esto es considerado, ya, digamos, 0 grados, se podría decir, 0 grados con referente a los paralelos. Entonces, la línea ecuatorial lo considera como el 0 grados. Entonces, hacia el norte, ya entonces va a ver cuántos grados va a abarcar la latitud, ya, hacia el norte. Entonces, para no todavía tener este problema, parece sencillo, algunos lo entiendan rápido y tal vez algunos no, como yo, que lo entienden un poco difícil, es que el paralelo tiene una base, ya, de 0 grados, es la línea ecuatorial. Entonces, de la línea ecuatorial hacia el norte, lo que van sacando la latitud, o hacia el sur también la latitud. Entonces, hacia el norte nos vamos a encontrar con la otra línea ecuatorial, o perdón, me corrijo, con el otro paralelo a la línea ecuatorial, ¿ya? Entonces, esto es considerado los círculos, ¿ya? Aquí en una parte decía los paralelos, o también conocido como los círculos imaginarios. Estos círculos imaginarios son trazados de manera que se conocen como paralelos. Y aquí lo voy a explicar mejor. Aquí la explicación está ya mucho mejor. Si se dan cuenta, los círculos de forma horizontal, ¿ya?, son conocidos como paralelos. En el lado izquierdo, por favor, nos situamos al lado izquierdo del gráfico, y en el lado izquierdo del gráfico nos explica de cómo los paralelos a la línea ecuatorial, o sea, hacen una explicación mejor, lo que al inicio le decía una pregunta a Puma, era, si la línea ecuatorial se encuentra a 0 grados, entonces todos los paralelos, tanto al lado sur, al lado norte, esos paralelos son considerados también como latitud, esos paralelos. Entonces, de ahí va a considerar cuánto de distancia tiene, y ahí tienes las flechas, hacia los otros paralelos. Entonces, eso se considera la latitud. Y pasamos al otro lado, al lado derecho. Y en el otro lado es la forma vertical, ¿no? En la forma vertical también son círculos imaginarios, pero ya de manera vertical. En este lado ya no se considera latitud ni paralelo. En este caso son considerados los meridianos. Y estos meridianos son considerados longitud. ¿Ya? Aclaramos. Mientras en la forma horizontal es latitud, o sea, la distancia, son las latitudes,
en los meridianos, la distancia entre un meridiano y otro meridiano, y decía, ¿no? Del meridiano 0 al lado izquierdo, el Perú tiene 75 grados. Entonces, esa sería la longitud, la distancia entre un meridiano y otro meridiano, entre las longitudes. Perdón, entre la longitud que se va a sacar de los meridianos. ¿Ya? ¿Ya? El eje principal es considerado desde el meridiano de Greenwich, el 0. Pasamos un poquito más adelante, ya sabemos entonces, ¿no? Paralelo, latitud, y en meridiano, longitud. Y aquí encontramos los otros paralelos, ¿ya? Los paralelos que vamos a encontrar, los más importantes, son de la línea ecuatorial, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el circo polar ártico y el circo polar antártico. Entonces, vamos ahí. Aquí lo encontramos ya. Aquí está todo listo. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí sería lo siguiente. Si nosotros vemos al lado sur-norte, comenzamos por ahí, por norte, circo polar ártico. Y ahí vemos los grados que tiene, ¿no? Entonces, estos paralelos van saliendo desde el Ecuador. Recuerda que los paralelos son el Ecuador. Entonces, hacia el norte encontramos los hemisferios norte y hacia el sur el hemisferio sur. Entonces, en el hemisferio norte hemos encontrado el circo polar ártico y el trópico de Cáncer. Y en el hemisferio sur, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. ¿Ya? Y ahí está. Todos estos ejes son determinados a 90 grados. ¿Ya? 90 grados. Bien, pasamos un poquito más adelante. Ya más adelante, o en todo caso, aquí hacemos un paréntesis para las preguntas. Ya, hacemos un paréntesis y vamos a ver preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nadie quiere hacer pregunta? Ya, ponemos a alguien para que haga preguntas. Alguien que hacía buenas preguntas, Silva. Ya, pero Silva está... Lo activamos su audio. Silva. Ya no está activado su audio. Ya está. Silva, ¿alguna pregunta, por favor? Una pregunta, Silva. Ya, otra pregunta que vamos a hacer, Chávez Yamilé. Mira, ¿alguna pregunta? Está haciendo bulla acá, pero... No, profesor, todo entendido. Yo quisiera hacerle en todo caso una pregunta. Cuando nosotros hablamos de paralelos, cuando hablamos de latitud, o en todo caso cuando hablamos de paralelos propiamente, los paralelos son, digamos, líneas imaginarias de forma horizontal. ¿Los paralelos o son vertical? Horizontal. Horizontal, voy a repetir, horizontal. Los paralelos se pone como línea imaginaria al Ecuador, y de ahí se sacan los paralelos, o al norte o al sur, son los paralelos. Y estos son los paralelos, el paralelo, el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer al norte, y al sur el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Estos son considerados los paralelos, horizontal, ¿ya? Y aquí estaba la explicación más detallada. Cuando son paralelos es horizontal, horizontal. Ve esta línea, perdón, que ustedes pueden ver acá, las líneas horizontales con referente al Ecuador, ¿ya? Esos son los paralelos. ¿Por qué están estas flechitas de manera vertical en los paralelos? Eso es para considerar la distancia entre el Ecuador y el trópico. ¿Ya? Entre el Ecuador, ¿ya? Y el trópico de Cáncer. ¿Ya? Entonces diríamos, ¿no? Entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, entre estos dos paralelos, perdón, disculpe, entre el paralelo del Ecuador y el paralelo propiamente al Ecuador, que es el trópico de Cáncer al norte, ¿qué latitud hay? O sea, ¿qué distancia hay? Eso le consideran la latitud. Entonces, entre el Ecuador y el trópico de Capricornio, que son paralelos, esas líneas nunca se van a chocar, por eso son paralelos. Entonces, ¿qué distancia hay?
Entonces, esa distancia entre paralelos se conoce la latitud. Igual al otro lado, los meridianos son de manera vertical y el meridiano de Greenwich es el de manera vertical que conocemos como el grado cero. El Perú, te decía, se encuentra a 75 grados. Entonces, la distancia entre los, digamos, meridianos de manera vertical, entre esa distancia se conoce la longitud entre la distancia de uno y otro. Eso es considerado como la longitud. Ya, aclarando. Entonces, ahora sí pasamos. Después de esto, vamos a pasar a los meridianos. Y los meridianos están considerados de manera vertical, ¿no? El meridiano de Greenwich es la parte, digamos, el meridiano más importante que podemos nosotros considerar. ¿Ya? Y obviamente que los meridianos convergen de polo a polo, ¿no? De polo norte a polo sur. Ya está. Ahí más otra forma de identificar. Entonces, vemos puntos importantes también más adelante, y estos 3 puntos principales que ocurren, esto a veces no se lleva, pero vamos, es bueno tocarlo, ¿no? ¿Ya? Son puntos situados entre los meridianos. Entonces, cuando uno hablamos de entre meridiano de Greenwich, perdón, entre un meridiano y un meridiano, y entonces vemos tomando desde el trópico de Cáncer, o sea, el punto del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, la distancia que va ahí, el ángulo, todo, a eso le conoce como el antecos. Esta es otra forma ya, digamos, para un estudio mucho mayor detallado. ¿Ya? A eso lo consideran, ¿no? Otro que lo consideran los antípodas, perdón. Los antípodas lo consideran de manera, digamos, perpendicular. ¿Ya? Son puntos diamétricamente que están opuestos, ¿no? Y estos tienen días y noches son opuestos, ¿ya? Esto es para medir también la cantidad de la latitud. Es más o menos por ahí lo ven. Ya con estudios más adelante se logra entender tal vez por qué lo han sacado esto. Y el otro punto es considerado los periecos. Un perieco va a estar considerado entre la distancia que se va a dar en el mismo paralelo, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, ¿no? Vamos a hablar del círculo polar ártico en el norte, entonces, entre un extremo y el otro extremo, entonces el paralelo, la misma línea, entonces a esa línea considerada a eso lo consideran el perieco, la distancia, de manera horizontal, ¿ya? Mientras que el antecos es de forma vertical. Tal vez esto no es muy detallado, ya que a veces no tanto se utiliza. Lo que sí es más conocido para los otros temas que van a trabajar, y esto sí voy a tener que redundar una vez más, es en los paralelos. El paralelo, ¿ya? El paralelo que es considerado, ¿ya? De manera horizontal y los meridianos de manera vertical. Entonces, la distancia en los paralelos, que son horizontales todo, entonces esa distancia entre uno y el otro se llama latitud, ¿ya? Y en los meridianos, que son de manera vertical, en la distancia de un meridiano a otro, en los grados, esa distancia le conoce como longitud. Muy bien, ahora sí, vamos a detener tal vez esta parte para nosotros tener una opción a preguntas. Ya, pasamos entonces